Listo, seguimos. Hola a todos, seguimos. Bueno, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Seguimos entonces. Yo les voy a robar 10 minutos Camila, no se más. te Sí. escucha. Aló, sí, ¿quién tiene la pregunta? Hola, se fue el audio. Sí, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Quién tenía una pregunta? Yo, Camilo. Sí, a ver, Felipe. Entonces, si no debemos interpretar que Jesús haya tenido aquí puro burdo, ¿cómo ves cuando él se enojó en el templo? Él sería, pues, como algo humano. Sí, pero ¿quién dijo que la ira es mala? A ver, Ay, no, es como, les traduzco la pregunta de Felipe porque está un poco cortada, pero Felipe me pregunta que cómo así si no, que no habían maneras o actitudes grotescas, bochornosas, no sé, de nuestro Señor. ¿Cómo fue ese asunto de la ira de Él en el templo? A mí me parece maravillosa ese pasaje bíblico que nuestro Señor coge unas cuerdas en el templo y eso empezó a dar rejo a todo el mundo. Eso tiene una explicación, una de las explicaciones del contexto histórico es muy interesante, porque habían dos personajes, como bien decían, Ay, se me olvida este personaje francés, eh, Cardenal Richelieu, era el Cardenal Richelieu, yo creo, que decían que todos los vicios se disputaban en él el primer puesto. Imagínense pues lo que era el alma de ese hombre, un desastre. Bueno, en esa misma línea eran dos personajes del Nuevo Testamento que aparecen mucho en las escrituras, Caifás y Anás. Malos y pésimos, en todo el sentido de la palabra. Grandes enemigos de nuestro Señor, de los que confabularon en primera persona para matar a nuestro Señor Jesucristo. Malos. Ellos obviamente se aprovechaban de su dignidad sacerdotal dentro del Sanedrín para sacar mmm, beneficios pecuniarios, económicos. Y resulta que todos esos mercaditos que estaban afuera del templo eran mercados que no era pues la minorista o la mayorista aquí en Medellín que uno va y compra las cositas, no, era normalmente para los peregrinos que venían al templo y querían ofrecer una víctima expiatoria por su vida, por sus pecados y por los pecados del pueblo judío, etcétera, ofrecérsela a Dios. Entonces, si era pobre, ofrecía unas tortolitas, si tenía más dinero, pues ya era un cordero, ya era un animal más grande, etcétera, tal. Pero si yo vivía en Siria, era judío, pues resulta que la plática que yo me traía de Siria no me servía. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer en el templo? Pues cambiar, porque habían cambistas. Y esos cambistas que habían ahí eran para cambiarme a mí por una moneda especial para yo poder dar la limosna en el templo. O sea, yo no podía llegar como puede llegar aquí un extranjero y dar euros o dar dólares en la canastica de la misa dominical. No, ahí era con la moneda del templo. Entonces yo tenía que coger mi moneda y hacer el cambio ahí con los cambistas. Siempre salía perdiendo el peregrino. Y yo, si vivía en Grecia, no me iba a traer unas tortolitas en una jaula, en un viaje de no sé cuántas semanas, en medio del desierto, porque ahí no quedaba nada, o en un barco atravesando el Mediterráneo, porque no me iban a llegar las palomitas, o ya llegaban muertas de lo viejitas, o no sé qué. Bueno, no. Tenía que comprarlas ¿dónde? En el templo. Entonces estos tipos montaron un negocio, y si no todos, esto lo cuenta el padre Filipón, un texto muy bonito que ustedes tienen que leer, la vida, pasión y muerte de Jesucristo del padre Filipón. Este padre cuenta esos pormenores históricos y dice cómo estos hombres estaban apropiados de todas esas tiendas, o sea, habían montado un negocio para, como sanguijuelas, chuparle la sangre a los peregrinos y a los piadosos y llenarse los bolsillos de plata. Entonces, nuestro Señor, ¿qué hace? Coge unas tiras de cuerdas, yo me imagino que era un latigazo de nuestro Señor, o sea, humanamente si ya los forenses dicen que cualquier hombre
conocido, en la actualidad no sería capaz de aguantar los sufrimientos que aguantó nuestro suegro. O sea, naturalmente nuestro suegro era un hombre de aguante. Ahora imaginen la fuerza de un latigazo de nuestro Señor, o sea, para partir al otro en dos. Que no los partió porque hizo el milagro para no partirlos, pero era para partirlos. Entonces ahora, tuvo ira. El celo por la casa de mi padre me consume. Porque es que, Felipe, yo debo de tener ira, indignación por las cosas de Dios. Y cuando yo no me indigno por las cosas de Dios, yo estoy traicionando mi filiación divina, porque yo no estoy defendiendo lo que le pertenece a mi Padre. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Este es mi templo. Ese templo de ahí es una prefigura y un símbolo de lo que yo soy. Y estos desgraciados, con todo el sentido de la palabra, desgraciados sin gracia, estos desgraciados están aprovechando de la fe del pueblo para llenarse los bolsillos y para desviarlos a ellos y precipitarlos al camino del infierno. Entonces mi Señor se indignó. Y antes hizo poco, porque él mismo hubiera podido destruir el templo de indignación. Porque ese templo ahí perdía de alguna manera su validez, porque de símbolo, estando él simbolizado ahí ya, que era nuestro Señor, ese templo perdía la validez, y perdió la validez. Tanto así que hoy en día el templo, ¿qué es el templo de Jerusalén para nosotros los católicos? Nada, es más, ya no hay nada, no hay templo porque lo que adoran o veneran los judíos allá en Jerusalén son los cimientos del templo. Eso no es el templo porque ahí no quedó piedra sobre piedra como lo predicó nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino enumera las pasiones. Las pasiones, para todos, las pasiones son indiferentes. El problema es el uso que yo le doy a las pasiones tanto como le doy a las criaturas. Si esas pasiones están dirigidas hacia el amor y la defensa de Dios, eso se llama justicia. ¿Está bien? Y eso ahí viene una serie de principios con respecto a la legitimidad, por ejemplo, de la defensa, por ejemplo, de las fuerzas militares, cuando dos naciones están en guerra y una es declarada enemigo. Eso tiene una serie de trascendencia increíble. Pero la ira en cuanto tal no es mala, ¿no? Ira le dio a San Miguel Arcángel en el cielo cuando el desgraciado de Lucifer dijo: yo quiero sentarme en el trono de Dios. Y San Miguel, lleno de ira, pero ira angélica, dijo: ¿quién como Dios? Y ahí sacó la espada y, mejor dicho, puso orden en el cielo, porque existe también la ira de Dios. Esa ira es la misma ira de Dios que consumió el corazón de Elías, y el propio Elías acabó con 400 sacerdotes de Baal en lo alto del monte Carmelo. Ay, cualquiera diría, un asesino se dejó llevar de la ira a San Elías, por amor a Dios. Así de sencillo, ¿está bien? Entonces ahí la ira es indiferente. Y mucho más viniendo de la segunda persona de la Santísima Trinidad, defendiendo lo que es de él, su casa, poniendo en orden la casa. ¿Está bien, Felipe? O sea, está bien. O sea, que se tiene como un temor de Dios. Va en esa línea, sí, está alineado con eso. Por amor a Dios, él defendió la casa de Dios. ¿Está bien? Por por esa misma ira, ira ungida de Dios, un San Luis, rey de Francia, fue a las cruzadas. Un mismo San Bernardo de Claraval animó a los templarios, ¿no?, a combatir en Tierra Santa para defender aquellos lugares donde el propio nuestro Señor había pisado y había santificado con su presencia. Entonces, él animó a los hombres a abandonar sus hogares. Por eso San Bernardo era el terror de las mujeres casadas y solteras. Porque cualquier mujer que tuviera un novio o mujer que fuera casada, si San Bernardo de Claraval llegaba a predicar en esa ciudad, a veces se daban casos en que las familias amarraban a los hijos para no dejarlos salir a escuchar a San Bernardo, porque San Bernardo se los llevaba o de monje o de templario para pelear en Tierra Santa, un peligro. Y él predica, el doctor Melifluo, imagínense San Bernardo de Claraval, el doctor Melifluo, le salía miel por la boca de amor de Dios, pero los llamaba a que se dejaran llenar de la ira divina, la ira de Dios, el celo por la casa de Dios, y se fueran a entregar la vida en Tierra Santa por amor a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces, eso es bueno que nos quede claro. ¿Listo? ¿Entendido? Creo que quedó entendido porque nadie dijo nada. Hace un minuto me pregunta María, ¿cuál es la ira divina? No, es esa ira. Es que, a ver, nosotros tenemos una concepción errada, y eso es típico del mundo moderno. El mundo moderno no es pacifista, el mundo moderno es pacinista.
Entonces, si a mí se me acerca un atracador con no sé qué tipo de armamento encima y me va a matar a mí, va a incendiar mi casa, va a violar a mis hermanas, va a matar a mi mamá, entonces yo tengo que decirle, ay, tú eres hijo de Dios, te perdono. Un momentico, no. El asunto es diferente. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque yo, por amor a Dios, tengo que defender las cosas buenas y ejercer la justicia. Obviamente, si yo soy autoridad. Cuando no soy autoridad, es un caso ya que tiene una casuística muy específica. Pero eso de la ira, ¿qué es? La ira es una pasión. Puede ser desenfrenada cuando yo me indigno con mi esposa porque me sirvió frío y le tiro el plato encima. Ay, no es que es por amor de Dios, ira divina. No, eso no es ira divina, eso es el demonio directamente que se le manifestó al personaje tirándole la comida en la cara a la esposa. Eso no es ira divina. Entonces, cuando esas pasiones son inflamadas por el amor de Dios, uno es capaz de hacer hechos heroicos, ¿sí? Repito, un San Bernardo que iba a las cruzadas, una Santa Teresa de Ávila que estaba muerta de ganas de irse a las cruzadas a luchar por Dios. Entonces, todo visto en el contexto tiene una explicación muy bonita. Listo. Camilo, es que es una ira que tiene que ver más como con la valentía, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es la verdadera valentía. Es cuando yo defiendo las cosas buenas. Por eso cuando yo defiendo las cosas buenas estoy defendiendo a Dios. No es siempre que yo me voy a levantar por amor a Dios explícitamente, sino que cuando estoy aliado a las cosas buenas, olvídese que cuando un policía está convencido, policía por decir algo, un policía está convencido de su vocación particular para ejercer el orden en una ciudad y lo hace por amor de Dios, llega un momento en que se llena de ira divina y defiende las cosas buenas por amor de Dios. ¿Sí? Él se indigna. Se indigna. ¿Qué quiere decir? Que él está pidiendo que sea restaurada la dignidad del bien en un lugar donde está siendo atropellado. Y eso nos puede suceder a nosotros también en cualquier momento. Yo por amor de Dios me abrazo al Santísimo Sacramento en una capilla y sé que están llegando a profanarlo y yo me lanzo contra los verdugos, sea como sea, y me defiendo y por ira divina quién sabe a cuántos me va a llevar por delante, pero yo tengo el Santísimo y lo estoy protegiendo. Y así por delante. Casos se han visto en la historia de los Y mártires. que debería ser un sentimiento como que nos cobije más a nosotros los cristianos, porque por ese famoso y falso respeto humano decidimos callarnos frente a muchas cosas que son muy incoherentes. Claro. Entonces lo que decía yo, esa herejía que por algunos es llamado de herejía blanca hoy en día en la iglesia, pues que no la tiene todo el mundo, pero es un veneno que se va diluyendo por ahí en medio de la opinión o de la feligresía católica. Entonces no hagan a los que quieran que nosotros somos corderitos y castíguennos, así, tranquilos, que por amor de Dios todo. Entonces esta mejilla no vamos a poner la otra, un momento, hay que hacer una exégesis de ese pasaje bíblico, vamos a ver bien el contexto, porque, o si no, imagínense qué sería hoy por hoy de lo que hay de civilizado en el mundo, no habría nada, porque la iglesia no hubiera defendido los intereses de Dios en la tierra, y eso hay que verlo con cabeza fría y con un corazón lleno de amor de Dios. También no nos podemos convertir en unos superhéroes por ahí defendiendo a todo el mundo que por amor de Dios, no, eso tiene un equilibrio. Bueno, vamos aquí entonces. El resumen, en el momento establecido por Dios, el Hijo único del Padre, la palabra eterna, el verbo, el logos, el verbo e imagen sustancial del Padre se hizo carne sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Oído, importantísimo. Segundo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de la persona divina. Por esta razón, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces a la Santísima Virgen se le puede llamar medianera o se le puede llamar intercesora. Y creo que fue en un documento que leímos la otra vez, yo no me acuerdo si era la Gaudium et Spes o era una locución de San Pablo VI, que se refiere explícitamente a Nuestra Señora como medianera. Que no debemos tener miedo. Medianera universal de todas las gracias. Es tesis de muchos teólogos en los últimos siglos. Bueno, Jesucristo posee dos naturalezas, divina y humana, no confundidas, sino unidas. Confundidas viene de fundirse, ¿no? No confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia, una voluntad humana, oído, cuerpo, sentimientos, perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divina. ¿Sí ven? Que tiene en común, ¿con quién tiene en común?
con el Padre y con el Espíritu Santo, porque no puede cada uno estar pensando por su lado y andando por su lado, no. Trinidad. La encarnación es, pues, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la única persona del Verbo. ¿Cómo se llama? Pregunta. Respóndame, Anaí, por favor, en el chat. ¿Cómo se llama esa unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, y la persona divina? ¿Cómo se llama esa unión? Escriban ahí, por favor. A ver, todos, sin copiar al que ya escribió. ¿Cómo se llama esa unión? Eso. A ver, los demás, están muy lentos escribiendo ahí. Me deja preocupado. Hipostática. Trampa, don Hugo, tenía que escribir. No, don Hugo me dañó el examen. Don Hugo me dañó el examen. Muy bien, muy bien. Excelente. Unión hipostática. Dígame si esto no es una maravilla. O sea, esto ustedes no lo van a encontrar en ninguna iglesia de garaje. Discúlpenme lo coloquial de mi lenguaje, pero no lo van a encontrar. La unidad de la doctrina en un católico aquí en Envigado. Lo digo porque yo estoy en Envigado. Un católico aquí en Envigado. Un católico en Macao. Un católico en Siria. Un católico en Polonia y un católico en la Patagonia. La misma unidad de criterios, la misma unidad de doctrina. Dice además de nuestro Señor Jesucristo, y con esto voy a terminar, me lo voy a robar 10 minuticos, sí, por favor. Me robo 10 minutos. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Esto lo hemos hablado en varios encuentros que hemos tenido en Facebook, etc. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Van a ver que ustedes cuando empiecen a proclamar la fe los domingos o en alguna solemnidad especial de la iglesia, van a sentirle otro sabor más especial al credo. Y ya le empiezan a llegar cositas a la cabeza. Y uno va practicando ahí y uno dice, ve, qué bonito esto, cómo hay una historia detrás, cómo está la iglesia de bella como madre atrás de todo esto, enseñando a sus hijos por dónde es que hay que creer y hay que caminar. La anunciación de María inaugura la plenitud de los tiempos. Texto de San Pablo, escribe a los Gálatas. Es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. Plenitud, el tiempo es ese. Nosotros podemos pensar en una curva de la historia. Viene la creación del mundo, historia de los profetas, los jueces, los reyes, etc., pueblo de Israel, plenitud de los tiempos. El desarrollo de la iglesia, la configuración de los primeros pueblos cristianos, la acción de la iglesia en Occidente, Edad Media, Empiezan a aparecer algunos enemigos por ahí, el Renacimiento, la Revolución Francesa, hasta nuestros tiempos y llegamos al fin del mundo después. La plenitud es la encarnación. Porque en el momento de la anunciación, ¿qué se da? Las palabras del ángel dan como que el toque final para ese gran milagro. La encarnación. Encarnación y anunciación en un mismo momento se da. María es invitada. Eso es bonito, porque la voluntad de Nuestra Señora, la voluntad de Nuestra Señora no fue violentada de ninguna manera. Ella fue invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Pablo, Colosenses capítulo 2, versículo 9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra. Recuerden, hablábamos la otra vez de esos nombres del Espíritu Santo en la Escritura. Sombra, fuego, luz, agua inclusive también tiene una relación con el Espíritu Santo. Y la sombra, de hecho, la sombra cubre, pero de ninguna manera mancha la naturaleza, ¿no? La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Y si decimos a la del Hijo, es que esa misión del Espíritu Santo está también unida y ordenada ¿a quién? Al Padre. La del Padre al Hijo, la del Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Padre. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. La única
fuente de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es el cuerpo de Nuestra Señora. Por eso eran hasta parecidos físicamente. Uno veía a nuestro Señor y veía a Nuestra Señora y aquí hay algo más que, o sea, aquí hay una consanguinidad muy especial, claro, no había concurso de varón en la concepción de nuestro Señor, era una semejanza impresionante. Y nuestro Señor sin pecado original, o sea, no se le veían los achaques propios de la vejez ni en su cuerpo, ni mucho menos en su alma, en sus caprichos, ni caprichos, obviamente, pues ningún tipo de, de desequilibrio, de desenfreno o de desfiguración a causa del pecado original. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido. Cristo significa eso, ¿no? Ungido. Ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, ¿cuándo comienza la existencia humana de nuestro Señor Jesucristo? Esa sí tiene un comienzo. ¿Tiene un comienzo dónde? En el momento de la anunciación, porque la anunciación va unida a la encarnación. Eso sí tiene un inicio. Aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo se manifestará, se va a manifestar en toda esa vida como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Iba creciendo en gracia y santidad. Como les decía en un inicio, él ya no hablaba y predicaba en el pesebre, no. Normal, crecimiento, naturaleza humana, se va manifestando. Nació de la Virgen. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Esto es muy bonito. Se va desarrollando la doctrina cristológica y a la par va aquí, detrás, inmediatamente detrás va ¿quién? La doctrina mariológica. Porque Nuestra Señora está totalmente involucrada en todo lo que tiene que ver con la cristología. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. ¿Ve? Qué bonito. Entonces, la iglesia se vale, el propio nuestro Señor en su plan de salvación, se vale de ese modelo sacratísimo que hay en la Santísima Virgen de fidelidad, de apóstol, apóstol por excelencia, Nuestra Señora. O sea, que Pablo es llamado el apóstol, sí, pero les aseguro que es mucho lo que Pablo en vida logró aprender de la convivencia con Nuestra Señora, porque obvio que Pablo se daba sus voladitas a Éfeso en medio de todas esas carreras que hacía por allá, a los Corintios, que iba a los Colosenses, que iba a Roma, él se escapaba y se iba a Éfeso a saludar a la Santísima Virgen. Y ahí, ese fue el diplomado, esa fue la posgraduación de Pablo como apóstol, conocer aquella que era fuente del apostolado. Dios envió a su Hijo, aquí la predestinación de Nuestra Señora, también hemos hablado muchísimo de eso, pero para formarle un cuerpo, oído, quiso la libre cooperación de una criatura. Esto es muy importante. Libre cooperación de una criatura que coincide aquí con lo que nos está diciendo la iglesia, que María es invitada. María es invitada a concebir. Quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, oído, por eso es que Nuestra Señora, en la mente de Dios, mente, en Dios, más bien, no digamos mente, digamos en Dios, María en Dios hace parte de un solo pensamiento. En Dios, la idea de la encarnación vino a la par de la maternidad divina de nuestro Señor. Un solo pensamiento en Dios, desde toda la eternidad. Miren ustedes cómo María estuvo siempre presente en medio de la Santísima Trinidad. Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, judía. A una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y Lucas es claro, casa de David, o sea, aquí hay nobleza. Por eso es que la promesa decía que de la descendencia de David. Y por donde usted vaya y mire, por el linaje de Nuestra Señora, por la ascendencia de Nuestra Señora, llega a David. Por la ascendencia de José, llega a David. El nombre de la virgen era María. Esto es interesante. Es que la Virgen María, virgen, ¿ustedes por qué le dicen virgen? Es que aquí está claro, hombre. Estaba ya desposada, era una mujer virgen. O sea, el evangelista se pone en el trabajo de dejar claro y acentuar esa virtud de esa mujer, Virgen María. Dice aquí este texto de la Lumen Gentium. Aquí está. Mire, ustedes en ese catecismo le dan clic ahí y ¡plup! Se va uno al catecismo. Ahí está pensando. Se va a la Lumen Gentium. Bueno, esperemos a que piense.
El padre, ahí se fue, sí. Allá me mandó a la web, sí se me fue por allá. El Padre de las Misericordias, Lumen Gentium 56, este lo leímos en un video en Facebook. El Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, ¿qué mujer? Eva. Así también otra mujer contribuyera a la vida. La nueva Eva, el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, para resarcir la culpa de nuestros primeros padres. Y termino con esto. Bueno, Inmaculada Concepción, vamos a pasar aquí, vamos a dar un saltico porque esto ya lo hemos comentado. Esto lo pueden leer ustedes. Esto es para dejar en claro varias virtudes de la Santísima Virgen, ¿cierto? Y privilegios de Nuestra Señora, ¿a partir de qué? De esa maternidad divina. María es Madre de Dios, es Virgen antes, durante y después del parto. María es asunta al cielo y María es concebida sin pecado original. Pero todos esos dogmas giran en torno a uno especial. De los cuatro hay uno que es el más especial, Madre de Cristo. Entonces vienen unos privilegios que también desde toda la eternidad Dios ya tenía eso, listo, plan de Dios estaba. Inmaculada Concepción, Asunción, María Virgen y Madre de Dios. Todo era un solo plan. Pío IX, aquí recuerdan la bula Ineffabilis Deus de Pío IX en el siglo XIX, donde proclama la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Esta María, miren este numeral 492, con esto termino. Esto está muy bueno y se me queda aquí, se me acaba el aire, se me acaba el oxígeno de tanto hablar y ustedes se me duermen. Ya se durmieron varios. Y esto es la Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II, para que después vengan a decir varios, por ahí uno escucha en diferentes lugares. Eso a mí me deja triste. A veces da indignación, la verdad. Vienen a decir que con el Concilio Vaticano II se acabó toda esa devoción desordenada a la Virgen María. ¿Qué devoción desordenada? Esos son los falsos devotos de los cuales habla San Luis María Irene de Montfort. Miren la Lumen Gentium lo que dice, por Dios. Esta María, resplandeciente santidad del todo singular de María, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, ya más gracia y santidad que todos los ángeles y todos los santos juntos. Eso es mucho, pero súmele que todos los hombres y mujeres creadas a lo largo de la historia hubieran sido fieles a la gracia de Dios y se hubieran santificado. Súmele toda esa santidad. No es comparable a la santidad que la Virgen tenía en ese primer momento en el vientre de Santa Ana. Le viene toda entera ¿de quién? De Cristo, por eso la fuente es Cristo, el inicio es Cristo, la causa es Cristo y el final es Cristo. María está ahí como intercesora. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo. Más que a ninguna otra persona creada. Aquí no hay. Es que yo a la Virgen María no, yo soy católico, pero yo a ella no. Yo más bien soy devoto de San Pancracio, está mal. Revise su fe. Corríjase, está mal. María Santísima debe acompañar el amor a Jesús. El resto sí puede ser opcional. De resto, apasionese por San Pancracio, pero primero apasionese. Bueno, San Pancracio me hizo un milagro a mí, lo quiero. Pero apasionese primero a Nuestra Señora para poder apasionarse a la Eucaristía, a la Iglesia, y ahí sí todo lo que quiera de santidad. Ese es el orden lógico. María, oído. El Padre la ha bendecido, tata, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Bueno, la toda santa, la panagía, etc. Hágase en mí según tu palabra y se acabó esto. Muchas gracias. Eso está muy lindo. Yo no sé si seguir aquí o en el de Santo Tomás. El de Santo Tomás este tema también está muy bien tratado. Ahí vamos a ir enriqueciéndonos. No siendo más, y no voy a dar tiempo para preguntas, porque ustedes ya están cansados. Vicky se durmió. Vicky dice que está dormida. ¿Verdad, Vicky? No creo. No, no. Ah, bueno, no. Camilo, Sí, sí. es que te iba a decir que se te olvidó presentarte. Tú te ibas a presentar. Ah, yo dije que me iba a presentar. Yo no dije. No tienes. Bueno, vamos a presentar rápidamente y hacemos la oración. Uy, a alguien se le va a acabar la batería. Ah, es a mí que se le va a acabar la batería. Bueno, listo.
Entonces, bueno, ya todos me conocen, yo creo, de hace mucho tiempo. Eh, Tuve la gracia, yo creo que les conté la otra vez, de consagrarme a la Santísima Virgen un 14 de julio de 1997. Estudié física en la Universidad del Valle, en Cali. Estudié teología y filosofía en el Instituto Aristotélico Tomista de Sao Paulo, Brasil. Hice una licenciatura en filosofía y en educación religiosa en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Después la maestría y el doctorado lo hice en la Universidad Pontificia Bolivariana y he realizado una serie de estudios sobre víctimas y derechos humanos a partir de un trabajo que estoy realizando con la Alcaldía de Medellín. Estoy trabajando con las víctimas del conflicto armado. Estoy como asesor ad honorem de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, trabajando en el Informe Internacional de Libertad Religiosa, lo que se refiere a Colombia. Estoy adelantando unos trabajos de investigación sobre pedagogía y la cogitativa, unos trabajos de filosofía con un estudiante de Brasil. Me apasiona la teología, me encanta la filosofía, pero la filosofía, ¿qué les digo yo? Una filosofía mm, creyente, cristiana, en el buen sentido de la palabra, obviamente. Me encanta la enseñanza, me encanta la pedagogía y me encanta compartir todo esto que he podido compartir con ustedes y con mucho más a lo largo de 20 años. 20 años estuve de misionero, estuve vinculado como consagrado, no como religioso, sino como consagrado con los heraldos del Evangelio, los caballeros de la Virgen, hice parte de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica. Como les digo, no hice votos ni me ordené, pero bueno, estuve 20 años colaborando en ese apostolado. Y ya, estamos aquí, nos encontramos hoy y estamos disfrutando de este espacio de crecimiento en la fe y en el amor a la iglesia. Así que muchas gracias a todos por estar aquí acompañándome en esto que me encanta y me fascina. Mm, y, y ya, vamos a rezar. Hoy recordamos a San Pío X, claro, San Pío X, patrón de los catequistas. Eh, era un loco, apasionado por la catequesis y por la doctrina, etcétera. Vamos a pedirle a él que nos ilumine. Vamos a pedir a él, vamos a ver al Padre Pío que lo tengo aquí que me está mirando. Mm, ¿Y qué más? Y ya, y terminamos. Entonces los que quieran, vamos a encender las cámaras y vamos a hacer la oración todos juntos. Los que quieran entonces, encienden las cámaras. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Pío X, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, queda el aula grabada. Estos dos capítulos quedan grabados ahí. El link que yo les mando para que sepan, obviamente es exclusivo para ustedes porque están en el curso. Ese link, cuando entre cualquier persona a mi página de YouTube, no va a ver esos videos. Esos videos son privados, solamente quien tiene el link, o sea, ustedes podrían compartir el link si quieren, pero solamente quien tiene el link puede ver los videos. Eso no quedan públicos en el canal de YouTube, para que sepan.